sí, comenzamos con las conversaciones y como acordamos del inicio, conversaciones grandes. Necesitamos entender cómo podemos hacer para acelerar el impacto en nuestra región. Y realmente me siento súper honrado de estar acá, Johnny, representando a la institución financiera, ¿verdad? Al Banco de Guatemala, que nos ha permitido tener tanta estabilidad a lo largo del tiempo. Guatemala consolidado como crecimiento sostenido y una economía muy estable en el país. Me siento muy honrado de estar aquí sentado con ustedes y con Gabriel, que nos puede dar una visión bastante acelerada de lo que ha pasado en otros ecosistemas y que nosotros queremos hacer catch up. Entonces, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a profundizar un poco en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir y cómo podemos ir a romper esas brechas, tratando de ver un poco el futuro, ¿verdad? De cómo se puede ver esto. Y comenzando por ahí, quisiera comenzar contigo, Johnny. En Guatemala hemos venido hablando ahorita sobre cifras, hemos hablado de cuál es la penetración de los servicios, hemos hablado un poco sobre datos de adopción, pero los datos no van a contar la historia completa, ¿verdad? Queremos entender desde tu punto de vista y el punto de vista del Banco de Guatemala, ¿por qué la inclusión financiera es importante hoy? El tema en dónde estamos. Y también queremos ir a destacar esos indicadores que en los últimos años han sido clave y que vienen cambiando a favor de nuestra economía. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar en FinTech Day 2026 del Banco de Guatemala. Es un privilegio para mí estar acá. Mencionar que en realidad hace más o menos 5 décadas se discutía si realmente el desarrollo financiero de un país promovía o no el crecimiento económico. La evidencia es contundente en el sentido de que el desarrollo financiero sí provoca más crecimiento económico, por un lado. El crecimiento económico uno lo ve en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esa es una parte, porque en realidad cuando ya lo vinculamos con inclusión financiera, el desarrollo financiero en realidad importa si al final conlleva la reducción de esa exclusión, que es la parte negativa, y por otro lado genera bienestar. Pero ¿cómo se ve el bienestar? El bienestar se ve en las personas con mayor empleo. No solamente el tamaño del pastel, por decirlo coloquialmente, sino cómo se genera empleo. Y realmente en un país como Guatemala, donde tenemos altos niveles de informalidad, donde el emprendimiento es muy grande, donde tenemos que aprovechar las oportunidades que existen, porque hay que recordar que Guatemala es un país con población joven. Más o menos el 44% para ser exactos, de la población está entre 15 y 39 años. Esto genera un reto porque necesitamos que las personas que están entrando al mercado laboral tengan oportunidades de empleo, pero también abre esa oportunidad para, en un mundo ampliamente digitalizado como el que vivimos, en un país donde los avances tecnológicos ya no son de graditas, el progreso es, vemos saltos, como se mencionaba, ChatGPT no lo conocíamos hace 3 años y ahora está en la boca de todo el mundo y todos estamos aprendiendo a usarlo. Ahora, ¿cómo ve uno entonces lo que hemos avanzado? En Guatemala, como bien se presentó con datos de la Superintendencia de Bancos, cerramos 2025 con un indicador de inclusión financiera que lo que relaciona son, digamos, proporción de personas adultas que tienen acceso a una cuenta bancaria, 68.4%, era 55% en 2021. Eso es por el lado de la oferta porque es, digamos, los intermediarios financieros que están indicando cuántas cuentas tienen de personas adultas. Teníamos otro indicador antes de este, que es el que se publica en Global Findex, que produce el Banco Mundial, que es básicamente por el lado de la demanda. Era un indicador por debajo del 40%. Para un país como Guatemala, cuando se hace una encuesta para preguntarle cuántas cuentas tiene uno, pues realmente la respuesta no va a ser completa. Entonces hay un grado de subestimación,
pero sobre esa base nosotros ya podemos mencionar algunos avances. Por supuesto hay retos y uno de los retos más importantes que vemos nosotros es la educación financiera. Hemos visto esfuerzos, digamos, públicos y privados. El Banco de Guatemala con la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía tienen a su cargo la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera busca precisamente eso, una mayor inclusión financiera, pero es necesaria la educación financiera para que, digamos, nuestra población pueda comprender los costos y los beneficios de operar en el sistema financiero y sobre todo pueda tener la información necesaria para poder tomar decisiones en cuanto a no dejarse engañar, no dejar que ocurran fraudes que son comunes en nuestros países. Entonces, ese tema es importante y el otro es que todavía estamos viendo en nuestro país que hay barreras que tienen que ver no solamente con tema de educación, sino también tienen que ver con el hecho de que hay diferencias relevantes entre población urbana, población rural, de género también, a pesar de que hay iniciativas para mujeres, todavía hay brechas entre hombres y mujeres. También en segmentos productivos, por ejemplo, pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendedores. Una mayor inclusión financiera que implica menor exclusión genera un crecimiento equitativo y además, digamos, afecta algo que no siempre se menciona porque es un concepto un poco abstracto, que es el potencial de crecimiento de un país. Es el PIB potencial, que es simplemente cuánto podríamos crecer utilizando de la mejor forma los factores de la producción. O sea, uno ve que el producto aumenta, pero también las posibilidades de crecer más en el futuro aumentan con una mayor inclusión financiera. Totalmente, Johnny. Gracias ahí por aterrizarnos en dónde estamos en Guatemala y qué son esos retos que tenemos. Y contigo, Gabriel, que yo creo que Colombia es un ecosistema fintech referencia hoy en día. Tú has venido liderando gran parte de toda esa evolución y el movimiento acelerado que ha tenido Colombia hoy en estos días. Y quisiéramos entender un poco tú, seguramente cuando escuchas y que estamos hablando sobre necesitamos más educación, falta infraestructura, queremos más acceso y como que hay muchos temas alrededor que necesitamos trabajar. En Colombia quisiéramos escuchar un poco qué fue esa historia, porque no somos países tan diferentes. Hablábamos sobre temas de distancia, ubicaciones, faltas de infraestructura en ciertos puntos, falta de educación, pero ¿qué es lo que ha logrado Colombia? ¿Dónde partió la historia de Colombia? ¿Qué indicadores y cuáles fueron esas metas iniciales que se fueron colocando que has visto que han generado la diferencia o esa aceleración en estos últimos años? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Ayer venía en un avión de Bogotá y me entusiasmó mucho ver un avión lleno de colombianos que venían a este evento, que este tipo de espacios de discusión se conviertan en referencia regional, en intercambio de ideas, intercambio de tecnología, de modelos de negocio, es importantísimo para el desarrollo de los dos países. Entonces, de verdad, mis más sinceras felicitaciones para ustedes. Lo que han hecho acá desde la Asociación de FinTech de Guatemala es importantísimo y muy honrado además estar sentado al lado del Banco Central. Colombia es un país que yo creo que ha tomado muy buenas decisiones para poder lograr capitalizar lo que años después empezamos a entender como el mundo FinTech. Colombia tomó en esa primera década de los 2000 decisiones de política pública muy importantes que terminaron por capitalizar en un principio la banca tradicional y en una nueva iteración las fintech para en conjunto poder trabajar y promover la inclusión financiera en Colombia. En Colombia el acceso a servicios financieros no es un problema, eso dejó de ser un problema y es una cosa que nos llena como colombianos de orgullo. Ha sido un trabajo mancomunado entre el Estado, la banca tradicional y las fintech durante muchísimo tiempo, pero esas cifras de indicadores de productos de depósito en Colombia, exactamente la misma frase, un adulto, una persona mayor de 18 años tiene acceso a un producto de depósito, nuestro porcentaje está, si no estoy mal, la última vez que lo vi estaba por encima del 97%. Eso no es un reto que tengamos en Colombia, tenemos una cantidad de retos todavía muy importantes. Esto no es para decir que hayamos solucionado, digamos,
nuestros problemas, tenemos unos retos grandes en términos de usabilidad y creo que en Colombia estamos profundamente rezagados en términos de acceso al crédito, que lo podremos discutir más adelante, pero creo que Colombia entendió de una forma acelerada cómo empezar a dejar algunas porciones de su regulación que se habían diseñado en momentos donde el sistema era muy distinto a lo que estábamos viendo o a lo que los reguladores podían pronosticar. ¿Y a qué hago referencia? En América Latina nosotros sufrimos de una cosa que en inglés lo dicen muy bien y se llama sticky regulation. Regulación que se pensó en un modelo económico o con un sector en específico, pero que desafortunadamente en la medida que el sector fue cambiando, se fue modernizando, esto pasa en cualquier sector de la economía, la regulación no cambió de la misma forma. En Colombia la regulación financiera es excesivamente prudencial, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, pero parte de las heridas que hemos tenido nosotros en el sector financiero. Colombia, por ejemplo, el proceso de licenciamiento es profundamente estricto, profundamente robusto, los requerimientos de capital, de encaje, etcétera, son muy agresivos por cuenta de las lesiones que hemos tenido en el pasado por modelos espurios que le han hecho mucho daño sobre todo a las personas más pobres del país. Y en eso lo hemos visto, digamos, en muchos otros sentidos, pero en esa primera década del año 2000 se empieza a pensar en, por ejemplo, cómo transformar esa cifra de inclusión financiera a través del acceso al sector financiero y cómo poder hacer que la gente pudiese tener acceso más fácil. Entonces empiezan a pensar en distintos modelos donde pudiésemos generarle un ingreso de alguna forma expreso o acelerado, estoy siendo un poquito caricaturesco, pero para que las personas no tuvieran que ir de pronto a una entidad financiera a esperar y hacer un proceso excesivamente largo, presencial, documental, para poder tener ese primer acceso. Entonces empiezan a pensar en las sociedades, en lo que en Colombia conocemos como las CETPES, como una, de nuevo lo voy a súper simplificar en aras del tiempo, pero una forma de acceso simplificada que terminó por ser el catalizador de las billeteras digitales en Colombia. Un acceso, como lo decía, simple, hoy en día digital, con una carga, digamos, de requisitos inferior a lo que puede ser una cuenta de ahorro tradicional, pero que permitió que la gente empezara a tener un acceso consolidado al sector financiero y que nos llevara a esas cifras por exceso del 98%. Y eso, de alguna forma, en ese momento no se pensó de cómo ese tipo de cuentas iban a ayudar a una economía digital en el futuro. Pensemos en el mediado de la década, de esa primera década de los 2000, lo que significaba pensar, digamos, una cuenta electrónica, pero fue lo que este tipo de entidades tradicionales y fintechs pudieron capitalizar para generar acceso masivo, cosa que terminó, digamos, por transformar la forma en la que nos relacionamos. Y el Estado también ha sido muy, de alguna forma, muy agresivo en avanzar en modelos de negocio que generen más inclusión, que nos ayuden a profundizar el uso, que nos ayuden a digitalizar la economía con todos los beneficios probados que eso trae. Y Colombia ha sido, yo creo que un referente regional en tomar buenas decisiones en ese sentido. Colombia también empieza a desarrollar, ya hoy en día en operación, pero empieza a desarrollar un sistema de pagos viendo otra vez cifras muy dolorosas que de nuevo nos generan unos retos inmensos. En Colombia, de la misma forma que pasa en la gran mayoría de economías de América Latina, el uso del efectivo estaba disparado y está. 80% de las transacciones en Colombia se hacen a través del efectivo. ¿Qué podemos hacer para que mover el efectivo entre entidades fintechs y financieras sea muchísimo más fácil, en que no haya, digamos, un impuesto regulatorio a que la gente pueda mover su dinero más fácil y que haya incentivos a que la gente se monte en la economía digital? Desarrollamos hoy en día 35 millones de usuarios, 31 de los cuales son personas naturales, más de 120 millones de transacciones procesadas en el mes y una cifra muy importante es qué tipo de transacciones le estamos robando al efectivo. Casi el 40% de las transacciones que se dan hoy a través del sistema de pagos, que ya se está volviendo masivo, se está volviendo ubicuo, se está volviendo parte de la cultura colombiana, son transacciones por debajo de los $10. Es decir, le estamos robando, digamos, esa pequeña transaccionalidad al efectivo. Más o menos el 39% de esas transacciones están por debajo de lo que hoy son de los 50.000 pesos, y creo que la tasa de cambio varía con rapidez, pero estamos robándole al efectivo, digamos, donde era más eficiente, y eso nos permite a nosotros atraer a ese tipo de sectores vulnerables a este tipo de ofertas globales, a este tipo de ofertas que le pueden, digamos, mejorar sustancialmente la vida. Una cifra con la que termino, y es cómo los colombianos se relacionan. Por ahora el sector de pago está generando, por supuesto, el sector financiero un cambio diametral en cómo los colombianos se relacionan con sus entidades financieras sin perjuicio de dónde vengan. Hace más o menos 2 años las transacciones, que ya era una cifra muy alentadora,
que los colombianos hacían con su entidad financiera se hacían más o menos en un promedio del 60%, se hacían a través de medios no presenciales. Hoy en día, por, entre otras, el ingreso de este sistema de pagos, la digitalización, el ingreso de neobancos 100% digitales, esa cifra supera el 83%. Es decir, estamos logrando digitalizar un pedazo muy importante de la economía para el cual tuvimos que haber construido desde el año 2000, pero sobre el cual estamos tomando decisiones en tiempo real muy agresivas para continuar y capitalizar lo que empezó hace 15 años, 20 años, y llevarlo proyectado hacia los próximos 20 para beneficio sobre todo del usuario colombiano. Wow, increíble ese punto de cómo han venido avanzando y pensar de que desde los 2000 comenzaron con un tema muy importante que es la actualización sobre las leyes y la regulación que permiten esas bases para ir hacia adelante. Y voy a regresar un poquito a Guatemala y entender, si bien nos explica Gabriel de que toda esta parte de la digitalización ha sido clave para dar esos pasos acelerados, en Guatemala, ¿cómo se está viendo desde el Banco de Guatemala, desde gobierno y entidades públicas, para poder adoptar esa parte de la tecnología que es importante y toda esa trazabilidad digital que podemos tener como población? ¿Cómo se está viendo hoy? Sí, muchas gracias. Quizá, digamos, regresando al tema fundamental de la inclusión financiera, mencionar que, por ejemplo, una cuenta bancaria, aunque nuestro porcentaje ya con datos duros, diría yo, es alto, es únicamente como la puerta de entrada, el punto de partida para una mayor inclusión financiera, porque en realidad es un concepto más integral, que no solamente es una cuenta para realizar transacciones o pagos, también necesitamos mayor ahorro financiero, que las personas tengan acceso, por ejemplo, a un seguro, que también, digamos, las personas construyan un historial en un banco o en un intermediario financiero no bancario, que al final los haga sujetos de crédito, porque es ahí donde potenciamos el efecto en el crecimiento económico. La digitalización, como todos los temas, genera una oportunidad muy grande. Obviamente también hay retos y riesgos, porque ya saben los temas que tienen que ver con ciberseguridad. Y realmente en el caso de Guatemala han habido avances que quisiera mencionar con cifras, digamos, como ahora sucede todo muy rápido. Cuando uno hablaba de hace 8 años, decía uno, no hace mucho, pero con el avance de la tecnología uno dice hace 8 años es bastante tiempo. Pero en 2018, de las operaciones que se liquidaban en las cámaras de compensación en Guatemala, que tenemos una tradicional y una electrónica, en realidad el 78% de las operaciones correspondía a cheques. Y la diferencia eran transferencias electrónicas. Al primer trimestre de este año lo que vemos es que únicamente el 4% de las operaciones que se liquidan en las cámaras es en cheques, mientras que el restante 96% corresponde a transferencias electrónicas. Si nuevamente comparamos 2018 con 2026, vemos que de esas transferencias, el 100% en 2018 eran transferencias diferidas, es decir, que se realizaban hoy, pero se perfeccionaban 1 o 2 días después, es decir, en temas 1 o en temas 2. Lo que vemos ahora es, bajo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que ya las transacciones que se realizan, el 78% son transferencias instantáneas y solamente el 12% son transferencias diferidas. Y si uno ve, por ejemplo, siempre con datos de la Superintendencia de Bancos, los servicios financieros móviles, denominados SFM, también muestran una expansión importante. Pasaron de 17.7 millones de clientes afiliados a las SFM en junio de 2023 a 27 millones en marzo de 2026. Es un crecimiento de 60% en ese rubro. Pero fíjense que también las transacciones han sido relevantes. Son casi 94 millones de transacciones, que son 118,000 millones de quetzales. Eso es un poquito más de 10% del Producto Interno Bruto,
lo cual está haciendo ver que los canales digitales cada día están cobrando mayor relevancia. No obstante, digamos, esos canales en realidad uno puede decir que lo que uno necesita es que estos se vuelvan cotidianos, recurrentes. Guatemala es un país que también se caracteriza porque hay más celulares que personas, dice alguien coloquialmente, son más de 24 millones de líneas activas. Esto también genera una oportunidad que de hecho se ha ido aprovechando gradualmente y parte de los resultados es por eso. Entonces, todo este mundo digital abre esas oportunidades, pero yo diría abre oportunidades precisamente para los sectores que tradicionalmente eran excluidos. O sea, personas individuales que no han tenido acceso a una cuenta ahora pueden realizar pagos electrónicos que antes no podían. Empresas que no podían realizar sus operaciones con el público de otra manera que no fuera el efectivo. En Guatemala el 43% de las operaciones sigue realizándose en efectivo y ya el 35% es con transferencias electrónicas. Eso quiere decir que hay pagos que ya se hacen mediante transferencia. Todo el comercio digital o el comercio electrónico ahora ya se hace menos en efectivo y más con transferencias electrónicas. El reto ahora es la regulación. Esto ha crecido, debo decirlo francamente, de manera espontánea, pero es necesario, digamos, regulación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad, para proteger al usuario y, digamos, yo diría fundamentalmente también para que todos los canales, medios o instrumentos electrónicos que existan ahora puedan ser interoperables. Actualmente un reto grande es la interoperabilidad y eso lo vimos y tratamos de regularlo mediante un anteproyecto de ley de medios de pago electrónicos. Es la forma como es conocido, que fue trabajado con la Superintendencia de Bancos y que fue consultado públicamente con los actores del mercado. El Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos no tienen iniciativa de ley. Está ahora en el Ministerio de Economía precisamente en análisis para que pueda ser presentado prontamente al Congreso. Y solo para finalizar en ese tema, los bancos centrales somos un poco celosos de usar nuestros sistemas de pagos para realizar este tipo de transacciones digamos, de sistemas de pagos que están fragmentados por los riesgos que esto conlleva. Sin embargo, la ley prevé que estas operaciones van a pasar a través del Banco Central. Es decir, estamos abriendo nuestro sistema de pagos para que puedan realizar, obviamente con todas las condiciones de protección de seguridad cibernética, pero esto es parte de esa regulación que se está trabajando. Sí, y creo que tomando en cuenta ese punto y todos los retos que están alrededor de eso, Colombia ha sido un referente en cómo han integrado sector público, privado, fintechs, nuevas tecnologías para generar nueva regulación y proveer estos nuevos servicios como transferencias inmediatas. Aquí se escucha mucho de que ya estamos en ese volumen de transferencias inmediatas a través de la Cámara de Compensación, donde hoy en día, como bien explicaba Johnny, solo participan los bancos. ¿Cómo han logrado eso en Colombia? ¿Cómo ha cambiado esa narrativa y esa historia? Yo creo que, y esto lo hablo mucho desde el punto de vista de la asociación nuestra, la Asociación de Colombia FinTech, nosotros tenemos un mantra en todas las discusiones regulatorias en las que abordamos al Estado colombiano y por eso creo que hemos sido no solo tan vocales, sino hemos acertado tanto en desarrollar este tipo de regulación. Nuestro mantra es: toda regulación en Colombia, sobre todo el sector financiero, debe cumplir con 3 pilares. Debe cumplir con generar más inclusión financiera, generar más innovación y generar más competencia. Esos son los 3 pilares que nosotros hemos venido incentivando los últimos 4 años a que todos los tomadores de decisiones en Colombia se apropien para pensar en el sector financiero, como lo decíamos ahorita, no de los últimos 20 años, sino qué queremos nosotros para los próximos 20 años. ¿Qué resulta de un sector financiero más competido, más innovador y más incluyente? Pues un beneficio social neto, jugadores tradicionales y nuevos más fuertes, un mercado muchísimo más robusto, donde curiosamente nadie pierde.
no pierde la banca tradicional. Si nosotros le quitamos al efectivo un fragmento de ese 80% de colombianos que hoy en día están ahí, pues vamos a ganar en igualdad de proporciones la banca tradicional y las fintech. Acá hay casi que un ejercicio complementario de construcción de país. Y en eso yo creo que es muy importante empezar a pensar ya no solo en esa visión un poco paternalista de cómo, en el caso colombiano por supuesto, cómo el Estado veía al sector financiero y a los usuarios como unos niños chiquitos a los que únicamente teníamos que de alguna forma instruirlos y ofrecerles una camisa de fuerza a la que no se pudieran salir, sin llegar a poner en riesgo a ese usuario, cómo nosotros podemos permitir un movimiento más acelerado de jugadores que genere competencia, un sector más eficiente que genere costos, que no le genere costos, bien sea económicos en términos de tiempo, que reducen el acceso al sector y que en últimas genera un beneficio para las empresas que quieren venir a servir a esas personas. Y yo creo que en eso, esa lógica ha pasado de ser no solo, digamos, protejámoslo, sino venga, traemos competencia e incentivemos nuevos modelos de negocio, con sus más y sus menos, habrán algunos que no habrán podido salir, pero en esto ha sido muy importante la construcción de confianza. Y para la construcción de confianza, sobre todo en todas las relaciones con el Estado, la data es muy importante. En eso Colombia FinTech se ha convertido, yo creo que en un agente muy importante, cómo lo que nosotros proponemos lo respaldamos con datos. Lo pongo en 3 líneas de trabajo muy específicas. Una al principio, Colombia elige en primera vuelta a un presidente el próximo domingo, una al principio de este gobierno hace 4 años, una en la mitad hace 2 y una que publicamos el lunes pasado. Hace 4 años, Colombia en términos de acceso, una cosa que me sorprendía mucho acá, en términos de aceptación de medios digitales, sobre todo de tarjetas, está muy rezagado en comparación con sus pares. Y uno de los motivos por los cuales son el government take en impuestos, a cómo una persona puede o no pagar con tarjeta. En Colombia generamos un incentivo público tan agresivo en contra del uso de las tarjetas que resultó por ser muy pequeña en comparación a sus pares la participación del medio de pago como la tarjeta de crédito por cuenta de una mala regulación. Al principio de este gobierno nosotros fuimos, reforma tributaria, si usted reduce este government take, los comercios, sobre todo los más pobres, van a migrar a las tarjetas y van a aumentar las transacciones. Era una tesis que nosotros teníamos. El gobierno nos dio la razón en un pedazo, nos dio estudienlo y miramos. Lo estudiamos muy juicioso con centros de pensamiento, lo publicamos 12 años después haciendo una comparación de los comercios más pobres de Colombia que habían migrado las tarjetas, los que no, o los que habrían migrado las tarjetas sin tener la deducción de impuestos. La diferencia fue brutal. Aumentó el 33% el volumen transado, 13% las transacciones mes a mes. O sea, hubo un crecimiento acelerado económico del comercio más pobre. Mitad de este gobierno hace 2 años. Colombia tiene un mercado de crédito muy malo. Tenemos una perversión regulatoria que hace que solo 1 de cada 3 colombianos pueda acceder al crédito a través de una entidad financiera. Nosotros deberíamos querer que eso fuera altísimo y todo se predica, en su inmensa mayoría, por la manipulación política de la tasa de usura. En Colombia prestar por encima de hoy en día creo que es el 24% es un delito. Pero en Colombia el que quiere tener crédito lo tiene. El problema es con quién. La gente migró hacia modelos alternativos de endeudamiento donde le cobran sobre todo los gota a gota, un promedio a una persona natural de 333% y una empresa 669%. Hicimos un estudio con el Centro de Pensamiento Financiero más grande del país, ANIF, donde fuimos a mostrar una foto metidos en los hogares colombianos de cómo se endeudaban los colombianos por fuera del sector financiero, quienes por cuenta de la tasa de usura habían quedado excluidos, digamos, con un discurso muy politiquero, los vamos a proteger y les vamos a ofrecer crédito más barato, y le mostramos al país una foto real de cómo sufren una parte importantísima del 65% de los colombianos que no tiene acceso a crédito a través de una entidad financiera formal y cómo viven para pagar las deudas. Eso genera unos problemas de informalidad, de falta de crecimiento, una larga lista de etcétera. Logramos que el superintendente financiero en público se manifestara en contra de la tasa de usura, no logramos cambiarla, eso quedará para el próximo gobierno. Pero otra que publicamos el martes de esta semana sobre el mercado hipotecario en Colombia y el crédito de vivienda de segunda mano, por decirlo de alguna forma, y cómo esto puede generar uno de los grandes casos de éxito en la región, de colaboración fintech-banco, con un empuje muy pequeño de lo público que va a generar una transformación inmensa. En Colombia la participación del mercado hipotecario como porcentaje del PIB está alrededor del 7%. En Estados Unidos el deber ser llega al 50%. En Chile es exceso del 20 y pico. Con unas modificaciones regulatorias muy pequeñas podemos atar bancos, fintechs, proveedores tecnológicos y logramos con este centro de pensamiento demostrar que un peso que mueve el sector hipotecario en Colombia genera una expansión del PIB de 4.8 pesos.
Si nosotros logramos destrabar cerca de esos 900 billones de dólares que hoy en día están atados a vivienda que no se puede colateralizar para acceder a créditos, bien sea fintechs o a la banca tradicional, podemos expandir hipotéticamente casi en 2 veces el Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, todo este tipo de cifras tangibles, producidas con seriedad, con responsabilidad, son las que nos han ayudado a no solo ser de alguna forma el David versus Goliat en estas discusiones, donde tenemos que hacer uso de la hipérbole y de hablar más duro que los demás para que nos escuchen, sino llegar con data muy dura para que los reguladores puedan entender muy bien este mercado, regularlo de una forma que incentive y dinamice la competencia y generar, digamos, el beneficio para los colombianos a través de una regulación moderna pensada en generar competencia, inclusión e innovación. Gracias, Gabriel. Gracias, Johnny. Como un pequeño takeaway para todas las personas que nos están acompañando hoy en día y que esto es parte de lo que va a desatar las conversaciones para todas las entidades acá. Si tuviéramos que decir 2 KPIs que hoy en día necesitamos poner atención en Guatemala para poder impulsar las conversaciones, ¿cuáles nos acompañarían, Johnny? Y seguido con eso, Gabriel, ¿cuáles son esos KPIs que hoy Colombia está viendo para seguir desarrollando el país? Bueno, quizás de una manera, digamos, quizás más general de lo que tú podrías esperar. Mencionar que, digamos, Guatemala ha avanzado mucho, pero los esfuerzos han sido fragmentados y uno quisiera que los esfuerzos se fusionaran para que no ocurriera lo que tú decías, de que tenemos los sistemas de pagos instantáneos únicamente para los bancos. En realidad, lo que busca la estrategia de inclusión financiera es ampliar la oferta de productos. O sea, yo quisiera ver una mayor utilización, pero no de aquellos que ya tienen acceso. Yo quisiera ver una proporción de gente nueva que usualmente estaba incluida siendo parte de ese número 68.4 que veíamos. Y ahí las fintech y otros actores del mercado tienen una oportunidad valiosa. Por ejemplo, no solamente el tema de los pagos, el tema de las billeteras, el tema de servicios como dinero electrónico, pero también como proveedores de medios confiables que eleven esa confianza de las personas en sistemas financieros, porque a veces también, dada la educación financiera que tenemos en el país, a veces se confunden estos medios que están asociados con bancos y a veces la confianza que no se tiene en un actor financiero puede trasladarse también a otros actores que no necesariamente están vinculados directamente. Pero el hecho de que podamos interoperar en un sistema único, como lo está viendo la ley, de traer a los diferentes actores y brindar un sistema de protección al usuario, pero al mismo tiempo permitir que los actores interactúen entre sí en una plataforma común, es una inclusión no solo de las personas, sino también de los intermediarios. Es como aquellos que no pueden operar ahorita en el sistema completo, los traemos al sistema completo y es otra forma diferente de inclusión. Excelente. Yo creo que nuestra obsesión, por supuesto, es la regulación y yo diría 3 cosas muy breves. La primera, la Superintendencia Financiera de Colombia, nuestro órgano, digamos, supervisor y quien vigila a este tipo de entidades, tiene que tener un mandato de competencia que hoy en día no lo tiene. Eso es importantísimo por cuenta de que todas las decisiones que tiene que tomar esa superintendencia de ahora en adelante deberían tener en cuenta el factor de competencia. Puede que no exclusivamente, pero sí lo debería tener. Colombia en 3 años tiene que reducir por lo menos en un 25% el uso del efectivo. Ya tenemos el modelo, nos hacen falta, digamos, estimular algunos incentivos, pero tenemos el modelo, la tecnología, los participantes y la demanda. Y Colombia tiene que profundizar su mercado de crédito. Es imposible que un país tan grande como Colombia pueda limitar tanto el crecimiento por una herida autoinfligida como la tasa de usura que nos tiene, digamos, en un mercado de crédito muy poco profundo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Johnny. Gabriel y todo Colombia FinTech nos están apoyando con mucha documentación de lo que está pasando. Estamos trabajando conjuntamente con el Banco Central para poder promover estas colaboraciones con todo el sector. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Es invaluable su espacio aquí con nosotros y poder conversar con todos. Así que podemos seguir adelante. Muchas gracias por el espacio. Gracias.